En un pequeño pueblo, cuando la guerra aún era solo un murmullo lejano, un niño descubrió que las lecciones más profundas no se escribían en libros, sino en las alas de una mariposa. Esta es la memoria de una voz serena que transformó su manera de ver el mundo. Recuerdo aquel amanecer como si estuviera grabado en mi piel. El cielo todavía estaba teñido de un gris tímido, y el rocío cubría la hierba del camino que llevaba a la pequeña escuela del pueblo. Yo era apenas un niño, y sin embargo sentía un peso extraño en el corazón, una mezcla de miedo y expectación. Había escuchado a los mayores hablar de la escuela como de un lugar donde se forjaban destinos, donde unos aprendían a escribir su nombre y otros a callar sus pensamientos. Mi madre me tomó de la mano con firmeza. Su palma estaba áspera por el trabajo, pero transmitía un calor seguro. Caminábamos en silencio, apenas roto por el canto lejano de un gallo y por el sonido de nuestros pasos sobre la tierra húmeda. El pueblo todavía dormía, aunque en algunas casas ya se percibía el humo de la leña encendida. Al llegar vi el edificio. Era humilde, con paredes encaladas y un tejado algo vencido por los años. No se parecía a los templos solemnes de los que hablaban los libros, pero tenía algo sagrado. En la puerta, un grupo de niños murmuraba, algunos con zapatos gastados, otros descalzos, todos con la misma inquietud en los ojos. Yo temblaba, no sabía leer ni escribir y me asustaba la idea de ser ridiculizado. Imaginaba castigos, voces duras, tal como había escuchado en los relatos de vecinos. Pero lo que más me inquietaba era no saber quién era el hombre al que llamaban maestro. Decían que era diferente, que no hablaba como los demás, que miraba las cosas con una calma extraña, como si el mundo le perteneciera de una forma secreta. Entonces la puerta se abrió y apareció él. Era un hombre mayor, de barba canosa y mirada clara. No levantó la voz ni golpeó con un bastón. Solo sonrió suavemente y nos invitó a entrar como quien abre la puerta de su casa. En ese gesto sencillo sentí que algo se desarmaba dentro de mí. El miedo, poco a poco, se transformaba en curiosidad. Aquel fue mi primer día de escuela, el inicio de un camino que nunca he podido olvidar, porque allí descubrí que la vida también se aprende en silencio, en las pequeñas cosas. El aula era pequeña, iluminada por una ventana que dejaba entrar la luz dorada de la mañana. El aire olía a madera húmeda y a polvo de tiza. Nos sentamos en bancos largos y toscos que crujían con cada movimiento. Yo me quedé en la esquina, intentando pasar desapercibido, con las manos apretadas contra las rodillas. El maestro se detuvo frente a nosotros. Su voz no fue dura ni imponente, sino suave y clara, como si hablara directamente a cada uno en particular. Hoy no venís aquí para temer ni para obedecer sin pensar. Venís para descubrir, y descubrir significa aprender a mirar. Esas palabras me dejaron desconcertado. Nunca nadie me había dicho que mirar también era aprender. Mientras algunos niños bajaban la cabeza, él se inclinó para recoger una piedra del suelo. La sostuvo entre sus dedos como si fuera un tesoro y la levantó hacia la luz. ¿Veis esto? Parece algo común, pero guarda siglos de historias, capas de tierra, lluvias, manos que la han pisado. Todo lo que existe tiene algo que contar, solo hay que escucharlo. Lo miré con asombro. ¿Escuchar una piedra? Sonaba absurdo y, sin embargo, había en su mirada una certeza que me invitaba a creerle. Ese día no abrimos libros. En lugar de dictados o sumas, salimos al patio. Allí, el maestro nos mostró un nido escondido entre las ramas, el vuelo torpe de un gorrión joven, la forma en que las hormigas construían caminos invisibles bajo la hierba.
Cada detalle, por insignificante que pareciera, se volvía extraordinario bajo sus palabras. Yo sentí que mis temores se deshacían. El maestro no buscaba señalar nuestras carencias, sino encender algo que estaba dormido en nosotros, la curiosidad. En su compañía, lo desconocido no era una amenaza, sino una promesa. Al final de la jornada, cuando el sol ya caía detrás de los campos, nos reunió de nuevo en el aula. «La vida es más grande que el miedo», dijo con voz serena. «Si aprendéis a mirar, ningún poder podrá encadenar vuestro pensamiento». No comprendí del todo aquella frase, pero en mi corazón quedó grabada como un eco luminoso. Supe entonces que no había encontrado solo un maestro, sino un guía para mirar el mundo con otros ojos. Los días siguientes se convirtieron en una especie de revelación silenciosa. Cada mañana, al cruzar el umbral de la escuela, ya no sentía el mismo miedo que me había acompañado aquel primer día. En su lugar, un cosquilleo de expectación me recorría el cuerpo, como si al abrir la puerta del aula se abría también un mundo nuevo. El maestro tenía una manera peculiar de enseñarnos. No comenzaba con lecciones escritas en la pizarra ni con preguntas para avergonzarnos. Nos llevaba a caminar por los alrededores del pueblo, por senderos estrechos que bordeaban el río y se perdían entre los huertos. Allí señalaba con paciencia la textura de una hoja, el canto diferente de cada pájaro, el rumor del viento que se filtraba entre los álamos. Una mañana se detuvo frente a una mariposa que descansaba sobre una flor silvestre. Nos pidió que nos acercáramos sin hacer ruido. La mariposa, con sus alas desplegadas, parecía un pequeño milagro de colores. «Esto», dijo, «es también un libro. No de papel, pero lleno de lecciones. Cada nervadura en sus alas es una palabra escrita por la vida». Me quedé inmóvil, como si aquella criatura frágil tuviera la clave de un secreto mayor. Era la primera vez que comprendía que aprender no era solo repetir, sino también contemplar, dejarse sorprender. Poco a poco comencé a mirar todo de otro modo. En casa observaba cómo mi madre amasaba el pan con movimientos rítmicos y pensé que aquello también era una lección de paciencia. Escuchaba el murmullo del río por la noche y me parecía que estaba lleno de voces antiguas. Incluso las piedras del camino, que antes pateaba sin cuidado, se volvieron misteriosas bajo la idea de que guardaban historias. El maestro solía repetir que la curiosidad era como una semilla. Si se cuida, crece y nunca deja de dar frutos. Yo sentía que dentro de mí algo había germinado. Una necesidad de preguntar, de entender, de no conformarme con las primeras respuestas. Aquella curiosidad se convirtió en un refugio frente a los rumores inquietantes que corrían entre los adultos. Mientras ellos hablaban en voz baja de conflictos y tensiones, yo me aferraba a los paseos, a las mariposas y al murmullo de la naturaleza. Porque en esos detalles sencillos encontraba una certeza: el mundo, pese a todo, seguía siendo hermoso. Con el paso de los meses, la voz del maestro se convirtió en un faro para muchos de nosotros. Sin embargo, mientras dentro del aula reinaba la calma, afuera el mundo parecía oscurecerse. Los adultos hablaban en susurros, las miradas se endurecían en la plaza y las conversaciones se interrumpían al sentirnos cerca. Algo invisible pero denso se extendía como un humo que nadie podía ignorar. Yo escuchaba a mi padre discutir con los vecinos en la taberna. Hablaban de política, de ejércitos, de viejas heridas que regresaban. No entendía todo, pero sí comprendía que había un miedo nuevo en sus palabras. La guerra, decían, se acercaba como un trueno que aún no estalla, pero que hace vibrar el aire con su amenaza. Aquel ambiente se colaba en la escuela. Algunos niños dejaban de asistir, otros llegaban con el rostro serio, como si hubieran escuchado demasiado en casa. Yo sentía la tensión en el estómago, una inquietud que crecía sin nombre. El maestro, sin embargo, no dejó que el miedo dominara nuestras horas. Una tarde, cuando los rumores eran más fuertes que nunca, nos llevó al campo y nos pidió que guardáramos silencio.
Señaló el horizonte, donde las nubes se acumulaban lentamente. «Mirad», dijo, «el cielo puede oscurecerse, pero las aves siguen volando. La tormenta no borra la belleza del vuelo». Nos habló de la libertad del pensamiento, de cómo nadie puede encarcelar una idea si uno la guarda viva en su interior. Sus palabras tenían un tono más grave que antes, como si fueran también un recordatorio para sí mismo. Esa tarde comprendí que el aprendizaje no era solo descubrir la naturaleza, sino también resistir al miedo. Que la serenidad del maestro era una forma de valentía, un escudo invisible contra la oscuridad que avanzaba. Al regresar a casa, vi a mi madre llorando en silencio mientras preparaba la cena. No quise preguntar, pero dentro de mí algo se quebró. La infancia ya no era un refugio seguro. Y aún así, mientras escuchaba el canto de un grillo en el patio, recordé la frase del maestro y sentí un hilo de luz sosteniéndome en la penumbra. Han pasado muchos años desde aquellos días, y el niño que temblaba en la puerta de la escuela ya es un hombre que ha visto demasiadas estaciones pasar. El mundo cambió, la guerra arrasó con muchas cosas, y los rostros de algunos amigos se perdieron en el tiempo como hojas arrastradas por el viento. Sin embargo, hay algo que nunca se borró: la voz serena del maestro y la forma en que me enseñó a mirar. A veces me sorprendo observando los pequeños detalles con la misma atención que entonces. El aleteo de un gorrión en la ventana, el olor a tierra húmeda después de la lluvia, la textura áspera de una piedra en el camino. Todo me recuerda que la vida guarda lecciones escondidas en lo sencillo, como él solía decirnos. Pienso que, en medio de la tormenta, lo que me sostuvo no fue la ausencia de miedo, sino la semilla de curiosidad que aquel hombre plantó en mí. Una semilla que creció hasta convertirse en la certeza de que el conocimiento es un refugio y la belleza un recordatorio de que la esperanza no desaparece. No volví a ver al maestro después de aquellos años turbulentos. El destino lo llevó por caminos inciertos y su nombre quedó envuelto en silencio, como si la historia lo hubiera querido esconder. Pero en mi memoria sigue vivo, más real que muchos que aún caminan sobre la tierra. Hoy, cuando la nostalgia me visita, cierro los ojos y vuelvo a aquel aula iluminada por la ventana, a aquella mariposa posada en una flor, a aquella voz que nos enseñaba que aprender no era obedecer, sino descubrir. Y en ese instante siento gratitud. Gratitud porque aunque la vida cambie y la historia se repita con sus sombras, siempre habrá un maestro, una palabra, un gesto capaz de encender una chispa en la oscuridad. Esa chispa que nació en la mirada de un hombre que se detenía a escuchar a las piedras y a las mariposas es la que aún hoy me acompaña. Y sé que mientras la conserve, ningún poder podrá apagar del todo la memoria de la luz. Si esta historia te acompañó en la calma de la noche, suscríbete y descubre más relatos para soñar y descansar. Aquí siempre encontrarás voces suaves, memorias y mundos que invitan a dormir con serenidad. Cierra los ojos, respira profundo y deja que las palabras te arrullen.